Hola, buenas tardes. Les voy a mostrar, ojalá muy resumido, cómo hacer una simulación en Apromor. Ya. Primero, antes de quitar materia, comentarle un poco cuál es el flujo que vamos a seguir a nivel de etapa. Vamos a tomar un proceso descubierto en Apromor, ya puede ser un proceso que tenga una o más variantes, de acuerdo a lo que queramos simular. Seleccionamos ese proceso con los caminos, los nodos, arcos que queramos simular. Vamos a construir nuestro primer modelo de simulación le podemos llamar modelo, el gemelo digital del proceso. ¿Ya? Ese modelo digital vamos a tener que calibrarlo, hacerle ciertos ajustes para poder lograr el mejor modelo que se acerque más a la realidad. ¿Ya? Ese modelo nos sirve de referencia, línea base, para poder hacer nuevos futuros escenarios de simulación y comparar cuál es ese impacto, esa nueva mejora en un escenario futuro. Entonces, a partir de ese modelo inicial, después podemos ir haciendo cambios en ese escenario de proceso. Por lo generalmente vamos a disminuir el tiempo de alguna tarea por alguna automatización. Se puede quitar una tarea, se puede añadir más recursos, etcétera. Eso lo vamos a hacer en los diferentes escenarios. ¿Ya? El escenario lo vamos a definir nuevamente, lo vamos a ejecutar, vamos a hacer análisis sobre él y podemos repetir con otro escenario. Vamos a eso a ver cómo se hace la prueba. Para ello necesitamos, para la animación de estos modelos simulados, vamos a necesitar un proceso descubierto. ¿Ya? En este caso, ¿cómo generar un modelo descubierto en BPMN? Es usar el log. Descubrimos, en este caso uso Arica, un log ya concluido descubierto. Y podemos decir, supongamos que quiero simular este proceso, con ese nivel de detalle. Vamos a partir con algo sencillo, ¿ya? Para no generar mucha complejidad en la simulación. Y como lo hacemos, vamos acá, transformamos un modelo PPMN y colocamos guardar el modelo PPMN. Voy a guardar el modelo como diagrama, ¿ya? Y después voy a guardar también el modelo para la simulación. ¿Por qué lo voy a hacer por separado? Porque en el video anterior, en la clase del viernes, tuve algunos inconvenientes con usar el mismo. Yo creo que se puede usar el mismo, pero tuve algunos inconvenientes, así que lo voy a guardar por separado. Si quieres ver actual. Solamente lo voy a usar para la animación. Cuando queramos hacer la animación, usamos este modelo. Ahí lo guardé y ya quedó como un modelo BPMN. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo ahora, pero lo voy a guardar de la misma forma. Pero este ya es el que voy a usar para hacer la simulación. Y aquí sí le digo que sí me incluya los parámetros de simulación, que son los que él va a estimar de acuerdo a la información que él contiene. Ya, ahí lo guardó, no sé si le puso algún nombre. No me di cuenta cuando me pregunto el nombre, pero dice le he puesto un nombre. Aquí lo voy a cambiar. Este va a ser el nombre. No, se lo quiero cambiar el nombre aquí. Voy a buscar acá. Cambiar el nombre. Ya. Lo voy a dar modelo, perdón, gemelo digital. Esta es la situación actual. Sobre este vamos a hacer la primera simulación que va a ser nuestra referencia. ¿Ya? Entonces, veo el gemelo digital. Les voy a mostrar rápidamente cuáles son los datos que Apromor nos proporciona por defecto en esta primera escenario de simulación, que es la situación actual. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo voy pinchando las actividades y voy a la pestaña de simulación. Él me propone distribuciones de exponenciales, ¿ya? De duración tanto, etcétera, para cada una. Eso lo propone por defecto. ¿Ya? Y también me propone, de acuerdo a estos gateway o compuertas, cuál es la proporción de que se vaya por un camino u otro. ¿Ya? En este caso son tres, porque va 1, 2 y 3. Y me dice cuál es la probabilidad que se vaya por uno u otro. Eso también en función de la estadística. ¿Ya? Pero ¿cómo se parte un modelo de simulación? Primero partimos por los datos generales. ¿Ya? En este caso, la pestaña general. ¿Ya? Debemos definir un escenario inicial de la tasa de llegada de los casos. Eso quiere decir cada cuánto están pidiendo
una revisión de un equipo, ¿ya? ¿Cada cuánto y en qué periodo? Si es laboral, no laboral o en algún periodo. En este caso vamos a suponer que este proceso, eh, la solicitud la hacen por internet en un formulario. Entonces, un periodo 24/7, ¿ya? Pero si quisiéramos definir un periodo de simulación, porque, por ejemplo, se solicita un horario de oficina, en una sucursal, por ejemplo, habría que definir otro calendario, ¿ya? Para los calendarios hay que hacerlo por esta pestaña. Aquí hay un calendario 24/7, agregamos un calendario laboral. Aquí le voy a poner laboral y voy a añadir cuáles son su característica. Esto va a ser de lunes a viernes, de 9 a 5. Este es el calendario laboral, ya lo definí, ¿ya? Y es el que yo ahora podría perfectamente indicar. Si quiero simular un escenario laboral, podría poner acá que uno laboral, aquí yo escojo el laboral, voy a quitar este otro, se lo voy a quitar, y ahí ya podría simular en que los casos vayan indicando en horario laboral, ¿ya? Pero yo quiero hacer justamente lo contrario, quiero decir que va a ser un horario 24/7, ¿ya? Después me pregunta, eh, para ese escenario, ¿cuál es la tasa de llegada? Aquí yo podría definir una distribución de probabilidades, ya él me había definido una exponencial con valor, no me acuerdo por qué he puesto acá, ¿ya? Puede decir que un valor fijo que va a llegar cada 5 minutos, 4 minutos, también puede ser un valor normal, exponencial, uniforme y distintas probabilidades. Entonces yo les explico con mayor detalle en este documento que les compartí aquí, ¿ya? En términos de distribuciones, generalmente se ocupan, las más usadas son una normal, que quiere decir cuando es un caso de una tarea repetitiva, que siempre tiene un mismo valor promedio y tiene en forma simétrica una desviación, tanto a la derecha como hacia la izquierda, ¿ya? Pero perfectamente podría ser otro tipo, una uniforme, que todos los valores tienen un mismo valor de ocurrir, una triangular, si tuviéramos tres valores, no sé, eso está explicado ahí en cada una de estas, las más conocidas, más importantes, ¿ya? Entonces sigamos completando la pestaña general. Aquí voy a decirle que, no sé, un exponencial que llega en minutos, que llegan cada 3 minutos en promedio, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea exponencial? Quiere decir que también está la probabilidad y hay casos en que se demora más de 3 minutos y eventualmente hacia la derecha con un mayor tiempo. Entonces, eso es la ventaja de la exponencial, que permite incorporar casos muy extremos incluso, eh, más de 3 minutos, 10, 15. ah, Hay casos que van a llegar con, no sé, 15 o 20 minutos, incluso más, ¿ya? Por el hecho de ser exponencial. Vamos a simular 500 casos, 500 iteraciones, ¿ya? Aquí se agregó esto algo nuevo de los atributos, que lo investigué y es muy sencillo de usar, que básicamente dice lo siguiente. Dice que, claro, vamos a tener diferentes solicitudes de reparación y en algunos casos, cuando estén en la espera, ya tanto en el inicio como en algunos, esperando que haya un cuello de botella, se pueden atender antes que otros. Ya, y a mí se me ocurrió rápidamente un ejercicio de la siguiente forma: definir un siguiente atributo. Ya, puede ser un atributo numérico, para lo cual decimos definir una distribución de probabilidad, ya, con que sean esa variable numérica. No se me ocurre ahora un ejemplo para usar cuál sería, pero se me ocurre por una categoría. Por ejemplo, si dijéramos que por tipo de reparación, ahora se está grabando porque recién no me grabó, ahí está grabando, si recién me paró la grabación, por eso me vine para acá. Ya, vamos. Y aquí podría poner el tipo de reparación y podría definir categoría, o definir solamente dos. Por ejemplo, si es una pantalla, entonces será el 30% de los casos. Si es una reparación de batería, se puede hacer el 60% de los casos. Estos son de la estadística, estoy inventando acá. Y otro caso completo del 100% sería 10%. ¿Ya? Y si yo podría, eh, perdón, 10%, validando y suma 100. Eh, Como si borro ese mensajito. Después yo voy a definir aquí
las cláusulas, o sea, puedo definir condiciones. Si, por ejemplo, en la primera cláusula de esta condición, un operador de tipo I, podría ser O, dependiendo de lo que queramos representar. Decimos si ese tipo de reparación, la categoría es igual, por ejemplo, a pantalla, entonces lo atendemos en primera prioridad, ¿ya? Voy a seguir añadiendo con cláusulas. Una nueva cláusula, por ejemplo, cuando la categoría es igual a batería. Aquí podría poner otra condición, no es igual, por ejemplo. Y cuando es batería, por ejemplo, lo atendemos en segunda prioridad. Y si es otro caso, otra cláusula, cuando es toma otro valor, entonces la prioridad va a ser 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces defino la importancia o puedo ir ajustando reglas de negocio en términos de atención, ¿ya? Si no usáramos esto, él va a atender el primero que llega, el primero que se atiende, que sería un LIFO, si no recuerdo, si no me equivoco, ¿ya? Me sigue reclamando esto. Lo, lo tomo bien, pero no me fijé bien. A ver, 30, 30, 90 y 10. Vamos a ver si me funciona. 30. A ver si me reclamo cuando guarde. Ya, pero no recuerdo si es así o no. No, recuerdo. Esto es nuevo. ¿Ya? Eso. Después defino si va a comenzar, en qué periodo va a comenzar. Este 1 de enero del 2015, en ese horario, uso el horario de Dublín. Aquí este sí que va con puntos. Yo podría indicar que deje fuera ciertos casos de la simulación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando este proceso comienza, van a empezar a llegar casos, pero van a haber actividades y recursos que van a estar desocupados. Entonces nos van a ensuciar la estadística. La idea es que tengamos procesos de estadística, un proceso a plena carga, cuando tengamos, ojalá, todas las actividades o todos los recursos ocupados. Entonces uno podría excluir los primeros casos que van llegando y esos logs de ese proceso. Ese log sintético de ese nuevo proceso que estamos simulando. Y también al final vamos a tener que van a quedar algunos casos rezagados y van a haber actividades que ya no se van a realizar. Entonces uno puede excluir ese porcentaje. ¿Qué número es el deseable? No hay una receta ahí. Pero podríamos decir que excluya el 10% inicial, el 10% final. ¿Ya? También uno podría afinar un error en que se vaya por uno de estos gateways. ¿Ya? Puede ser un error de 5, 10, 1%. ¿Qué quiere decir eso? Como yo lo entiendo, que no encontré documentación sobre eso, pero lo tendría de siguiente forma. Si esto dijimos que hay un 50% que se vaya por acá y otro 50% por acá, podría, dado que él va eligiendo de forma probabilística qué camino usar acá, con esa proporción, podríamos decir que acepte un 5% de error, un 10% de error. O sea, podría ser 60-40, no sé, o un 55-45, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que cuando ya complete todos los casos por acá, él tenga que ir obligadamente a irse por el otro camino, ¿ya? Eso con respecto a la primera etapa de la simulación, la pestaña general. Después de irse muy tarea por tarea, podríamos ir aquí tarea por tarea, ir ajustando la distribución. Ya este va a ser, recuérdense que es el primer modelo, la situación actual. Pero por ejemplo, podríamos corregir pensando que la garantía se comporta de forma normal. Ya sabemos que de forma normal, por ejemplo, se demora así 5 minutos en realizar la garantía, con una división estándar, o sea, de 3 minutos. Y aquí esto también es nuevo, habla de un coeficiente de simetría o asimetría. Y así es cero, que sí que es una distribución normal que es simétrica. O sea, la división estándar hacia la izquierda y derecha es la misma. Pero si quisiéramos ver que esto tuviese un sesgo, y aquí estuve un poco averiguando sobre eso, uno podría jugar un poco con eso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, una simétrica negativa hacia la izquierda y una simétrica positiva. ¿Ya? Entonces podríamos decir que, claro, se comporta de acuerdo con cierta curva, pero tiene una simetría. ¿Ya? También para poder representar de mejor forma un proceso, cómo se comporta. ¿Ya? Y aquí, por defecto, le voy a poner simetría cero. ¿Ya?
voy a complicar con eso, pero podríamos indicar una cierta simetría en la distribución de probabilidades, ¿ya? También podríamos decir que cada actividad tiene un costo por uso y un costo fijo. Por ejemplo, eso se da mucho cuando supongamos hay una actividad donde se arrienda un equipo, ya casi siempre por arrendar un equipo te cobran un costo fijo y un costo variable. Por ejemplo, costo fijo, solo una tarifa por arrendar y después, no sé, pues te cobran el combustible o algo así. Entonces uno podría definir un costo fijo. Aquí yo no lo voy a considerar, ¿ya? También uno podría decir qué roles participan de esa actividad. Ya podríamos decir más de un rol. De hecho, esto nos va a ayudar cuando veamos la tasa de ocupación de los roles, poder simular, supongamos que un equipo multifuncional. Entonces, una actividad puede ser realizada más de un rol, ¿ya? ¿Y cuáles roles podríamos añadir? Los roles que están más desocupados en tiempo. Eso lo vamos a ver en la simulación de resultados. Y eso puede ser una mejora. Cuando un equipo esté desocupado, puede hacer otro tipo de actividades, ¿ya? Y ayudar en aquello donde hay cuellos de botella o sobre demanda de uso de tal actividad. Podríamos ir tarea por tarea, ajustando las distribuciones, ¿ya? Eso también está acá. La normal se ocupa para casos que se repite siempre un valor promedio y se comporta de forma simétrica o asimétrica hacia uno de los costados, ¿ya? Y esto para procesos para tareas repetitivas, ¿ya? La distribución exponencial se ocurre para poder indicar también que en ese proceso, en esa actividad, por ejemplo, una actividad de complejidad mayor o de toma de decisiones, no todo se comporta en torno a un promedio, ya, sino que se comporta con valores probables y también existe la probabilidad de que existen tiempos muy lejanos, muy extensos o muy mayores a un valor referencial que también pueden ocurrir cuando empiece esto a generar números aleatorios, ¿ya? Entonces, por eso se ocupa un exponencial para casos de actividades de complejidad de toma de decisiones, donde, donde queremos también que hayan casos que se demoren más de lo esperado, ¿ya? Y esos casos son probables, cada vez menos, pero tienen cierta probabilidad de ocurrir, casos más alejados. Ya, eso. Entonces definimos para cada tarea una distribución, vamos a buscarlas por defecto. Después decimos seguir con los calendarios, que ya los definimos, dos calendarios, uno laboral y uno por 24/7. Después decimos indicar los recursos, cada uno de los recursos indicar qué calendario va a utilizar. En este caso vamos a decir que todos los ocupan un calendario laboral, que es lo que más se ajusta que sea la realidad. Él, a pesar de que yo le coloque calendario laboral, todos los resultados que vea los paneles, los dashboards, siempre me va a indicar cómo sería el resultado del proceso comparado con un calendario 24/7. O sea, nos pone como ese desafío, esa métrica, para poder ver cuánto sería el máximo que podríamos optar en eficiencia, en tiempo, etcétera, por un calendario 24/7. Y el cliente 24/7, ¿ya? También aquí se indica la cantidad de recursos. Reconocer que habían dos recursos para esa tarea. Hay uno, acá hay uno, acá hay uno, y el cliente, bueno, puede haber mucho. En este caso no nos compliquemos. Va a ser uno genérico, ¿ya? Eh, y también podemos, claro, podemos a partir de los roles indicar qué tarea, dónde va a estar asignado. Si hay otra mirada, también está bueno porque al revés. Podríamos decir qué tareas participa en qué recurso o este recurso en qué tareas participa, ¿ya? Y quizá en un escenario futuro podríamos añadir un recurso en más de una actividad. Esto no lo he visto. Recursos y un grupo de recursos. No, esto no lo he usado nunca y no lo voy a utilizar, pero entiendo que se podría generar un grupo de recursos adicional. Justo no lo he visto. Esto no voy a aventurar, pero debe ser lo mismo, para poder asignar definir un grupo de recursos, ya en vez de tener uno separado. Entonces también podríamos pensar en asignar a un grupo de recursos una tarea. Entiendo que va para allá, ya, pero no lo voy a ver en esta oportunidad, que es algo nuevo que estoy viendo recién ahora. Pero entiendo que va en esa línea, ¿ya? Ahí está. Asigna tarea, asigna task. Ya, no. Ahí podría ir agregando más. Después, está bien, bastante bueno esto de promotor. Han agregado bastante cosas, me está llamando mucho la atención, me está sorprendiendo.
recurso, después debemos indicar cada uno de los gateways, cuál es la probabilidad que se vaya por un nodo u otro. Ya incluso podríamos poner una restricción que máximo por ese nodo acepte tanto cantidad de casos. ¿Ya? Esto es una cantidad máxima de casos simulados. Supongamos que aquí simulamos 500, ya decimos que esto puede ser en esta proporción, pero máximo, no sé, 200 sean por este camino. ¿Ya? Eso no se me ocurre un ejemplo real, eh, cómo lo podríamos utilizar, pero que eventualmente en alguna regla, en algún proceso, hay alguna regla o regla de negocio que decimos que este camino, no, no sé, supongamos que fuera un subproceso de un proveedor, no supongamos que tengamos un límite que se puede ejecutar esa subtarea de ese proveedor. Entonces, no sé, hasta 200 casos tenemos contratados, si no, lo hacemos todos nosotros, no sé, pensando que fuera algo así. Podríamos ocupar esa máxima probabilidad, una restricción, ¿ya? Y ahí también se definen los mismos. Para ver el nombre de los nodos, también lo que me pasó en la clase anterior, uno puede pinchar acá y esto estaba aquí en la metadata. Perdón, no, disculpen ahí. Ahí está el nombre del nodo, ¿ya? Si queremos ver cómo se llama cada nodo, ahí está. Por eso no entendemos bien qué es cada nodo, ahí están los nombres, ¿ya? Ahí está. Fíjense que algunos nodos tienen, el ejemplo este tiene tres. Se comunica con tres nodos, con ese, o sea, el 28 con el 33, el 28 con despachar equipo y este 28 con el 27, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque después usted tiene que llenar esos datos o usarlos por defecto. Ahí está lo que tuve. Ahí está. No 5, no 29. eh, dice de qué tipo no, es un nodo exclusivo. ¿Ya? Aquí dice que podemos usar la probabilidad o una condición. ¿Ya? Y aquí las condiciones entiendo que podemos usar algunas cláusulas de las que ya teníamos, de las variables. Vamos a usar una cláusula. A ver, vamos a ir a una cláusula. Eh, yo definí eso. Vamos a ver cómo usar las cláusulas, ¿no? Vamos a ver si resulta, si no lo voy a obviar. Ya que también esto es algo nuevo. El operador. Y aquí no podría ir una cláusula. Remueve la probabilidad. Dice que tengo que remover la probabilidad. Parece que tengo que removerla. Esta. A ver, no, 5. Dice que tengo que remover las probabilidades. Vale. Algo sí entiendo. Y ahí sí. Entonces, removiendo las probabilidades que tenga asignada previamente, aquí puedo usar una condición. Y por esa misma variable que definí. ¿Ya? En este caso había definido la variable de la categoría, que era si la pantalla. Entonces, por ejemplo, podría decir que todas las pantallas, la reproducción de pantalla se haga por un camino y otras por otro camino. ¿Ya? O podría definir eso es una condición de tipo de esa variable. Ahora, creo que puedo firmar de una variable, a ver. Sí, puedo firmar de una variable. Aquí voy a definir más de una, ¿ya? O sea, puede tener varias variables que se comportan de cierta forma con categóricas, numéricas, ¿ya? Ahora me acordé, una numérica tiene que ser un valor. Supongamos que fuera el precio del equipo, no sé. Si el equipo está en de tal precio, sea por tal camino, o por este otro precio, sí, eso podría ser una variable de tipo numérico. Voy a dejar solamente un atributo, pero aquí pueden ir más atributos. Esto está muy bueno. No, esto no estaba en versiones anteriores de Aprobar. Y tampoco lo he visto en ningún otro software de simulación. Está muy bueno eso. ¿Ya? Entonces también podríamos usar en lecciones en las condiciones de los gateways son unas condiciones. Ya una variable, por ejemplo, si la pantalla, o si la duración, o si el costo, no sé. ¿Ya? En este caso voy a usar la probabilidad que es lo más conocido. ¿Ya? Y aquí puedo poner que sea un 30% por acá, un 30, acá un 50, algo más que no me da la condición, pero así claro, me quedo las condiciones, entonces voy a eliminar todo esto para que no haya problema. Es una u otra, no ambas dos, ¿ya? Entonces ahí eliminé la condición, y aquí ya sí voy a usar esto, poner 40, 60. No recuerdo cuál fue la que me propuso inicialmente, ¿ya? Ahí están las probabilidades, ¿listo? Y esto también es algo nuevo que no estaba en versiones anteriores, que está muy bien, que también él puede definir aquí un tiempo
de la transición de una actividad a otra, ¿ya? Estos tiempos que están aquí. ¿Por qué pueden utilizarlo? Porque de esta forma eh, podemos acercarnos más al gemelo digital. Ya cuando nos vimos nuestro proceso, vimos que habían cuellos de botella. Y muchas veces ese cuello de botella puede ser por una razón distinta a que el recurso esté disponible. A veces puede ser propia de la naturaleza del proceso, que esté esperando algún tercero, algún proveedor, algún repuesto, alguna otra variable y no está representada en este flujo de proceso y podemos indicar que hay un comportamiento de tiempo de espera antes de ser procesado, ¿ya? O simplemente también para modelar el efecto que tiene que tal recurso no esté disponible porque realiza más actividades aparte de esta que está acá, incluso de otro proceso. Entonces, para modelar de mejor forma el modelo digital, uno también podría modelar el tiempo de espera, ¿ya? Y eso quizás es la situación actual, dejar algún tiempo de espera importante y después uno podría decir que a propósito de una automatización o de una mejora, ese tiempo también disminuye y podría reducirlo en cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces, esto también permite ajustar los cuellos de botella que se producen en forma natural en el proceso. Y no solamente es por el hecho que el recurso está ocupado, ¿ya? Aquí solo voy a usar uno, sino por defecto dejamos eso. Aquí voy a definir que, por ejemplo, entre la etapa, en la actividad 14, ¿dónde está la 14? Entre la 14 y, ah, mejor usemos entre la 13 y 14. Es el, vamos entre la 13 y 14, mejor que este 14 es con el valor final. 14 y no 12. No sé si no 12 será ese, no sé. Pero usemos otra mejor. Alguna que esté acá. 10 y no 32. 4 no 30. Habría que poner el nombre a los nuevos para que sea más fácil de encontrar, pero antes veamos esto. Eh, no 14. Habría que buscar el nombre a los nuevos. Este no que es, este de aquí. Este es nodo 4. Vamos a ver. Vamos a buscar así. Sí, acá. Vamos a ver. Acá está, por ejemplo, sumamos entre la 1 y la 2, ya para no estar buscando ahí por el tiempo, pero podría definir entre la actividad 1 y 2 hay un tiempo de recepción. Ya, por ejemplo, supongamos que ese tiempo es un valor que sabemos, ya, y se da, por ejemplo, porque el cliente, claro, el cliente solicita el equipo, ya, pero demora en promedio X días, X horas en llevar el equipo a la oficina. Entonces ahí podríamos hacer un tiempo de espera, ya que es propio del cliente, no depende del proceso. Entonces podríamos hacer uno. Y quizás futuro, en el escenario futuro, podríamos indicar que ese tipo mejora, porque tenemos algún convenio con alguna empresa de delivery o de logística que va a buscar el equipo, ya, o no sé. Ahí podemos tener algún supuesto. Entonces, en este caso, por ejemplo, serviría. Y podríamos decir que supongamos que el cliente se comporta de forma normal entre, no sé, 2 días, con una división estándar de un día, aj- eh, cu- simétrico, y esto en días, podríamos decir que el cliente se demora ese periodo en entrar el equipo, ¿ya? Estos todos son datos que hay que sacar de la realidad, de los datos que tenemos disponibles. Aquí todavía entiendo que es porque una funcionalidad nueva no está estimando estos parámetros, pero en la promoción estos datos están, ustedes los pueden ver en su descubrimiento, son los tiempos que están acá. Así que lo tienen de alguna forma y habría que tomar algún supuesto si es siempre normal u otro valor, ¿ya? Por ejemplo, ahí está la mediana o el promedio. Entonces sabemos cuántos son esos tiempos. Y aquí sabemos que el cliente se demora entre 5 como 84 horas. Supongamos que es normal eso, ¿ya? Pongamos ese valor para que se asemeje más a la situación actual. Se demora horas, 5 y pongamos 5 horas y entre 5 y 1, no sé, uno podría ajustar esto. Ya eso se llama ya calibrar el modelo, ¿ya? Ahí está. El resto lo voy a dejar tal cual, no nos vamos a complicar con eso. Esta primera simulación es un ejercicio práctico, ¿ya? Y ahí terminamos. Ahí terminamos. Si no nos equivocamos en nada, ya podríamos generar nuestro primer modelo de simulación. ¿Cómo hacemos eso? Acá arriba. Ese botón nos bajar. Uno podría bajar la configuración. Esto también es nuevo. Y esto es compartir. No sé. Voy a aplicar este.
ese botoncito y ahí comienza la simulación. Pero hay unos errores. ¿Ya? Me dice que hay un intervalo que no puede estar vacío. Vamos a revisar cuál es. Y el otro reclama que no puede, la suma tiene que sumar 100. Vamos a checar también eso. ¿Ya? Aquí creo que definí un valor que me quedó en blanco. 0, 0, 0, 0, 0. Corrijamos primero el otro, este, que me decía que en... Ah, no me acuerdo cuál es, por favor. Ah, la variable, no me acuerdo. Me dice que esta variable que definimos como esto, no, tienen que sumar uno. Entonces tendrá que ser así en decimales, será. Pero tengo problemas con me, se me desordenó un poco ahí. Vamos a ver si funciona ahí, 0, 1. Vamos a ver si puedo simular ya. No, todavía me sigue reportando error. Eh, Voy a detener un poco el video hasta que solucione eso para que ya contarles cuál es la solución. Ya no perder tiempo en eso. Esperen un poquito. Voy a buscar el video, la grabación.